El tema de esta tarde o esta mañana va a ser el perdón que nos restaura. El perdón que nos restaura. Hermanos, la condición de los seres humanos es una condición, dice la Biblia, no lo dice ningún pastor, sino que lo establece la palabra del Señor, que la condición de los seres humanos es una condición de muerte. Es una condición de separación de Dios. Es una condición de alejamiento de Dios. Es una condición de corrupción y es una condición de pecado. ¿Cómo se adquirió esta condición? ¿Cuál era el diseño original de Dios? En algunas ocasiones lo he ejemplificado, que el diseño original de Dios para esta creación era que los seres humanos viviéramos aquí en la tierra por todos los siglos y los milenios de años. Eso significa que Adán probablemente tuviera a estas alturas 7,000 años de vida. Pero ese diseño de Dios fue abortado por Satanás, pero no tanto por Satanás, sino que por el mismo ser humano, por el primer Adán, por ese Adán que se dio a transgredir la norma de Dios. Ahora, esa situación lleva a los seres humanos a esta condición que he mencionado, a una condición de pecado, a una condición de corrupción, a una condición de muerte. Ahora, esta condición de pecado, el Señor le leyó, lo esclareció, se lo dijo, se lo repitió a Adán y a Eva, de que esta condición llegaría en el momento que ellos le fallaran. En algunas ocasiones, para que nosotros podamos ejemplificarlo y podamos entenderlo, esta condición de los seres humanos es como cuando una persona, un ser humano, usted sabe que nosotros vivimos en comunidad, y aquí en la comunidad en la cual nosotros vivimos hay reglas, hay leyes que se deben de cumplir, pero ahí están las reglas para que las personas las lean, para que las personas se enteren. Dicen las mismas leyes que nadie puede alegar ignorancia ante su defensa, o sea que usted no puede ir a decir ante las autoridades judiciales: mire, fíjese que yo no sabía que no había que hacer eso. Las mismas leyes establecen que nadie puede alegar ignorancia. La peor defensa que alguien puede hacer es decir: yo no sabía. Entonces, en esta comunidad están reglas, están las condiciones con las cuales nosotros vamos a vivir. Y cada uno de los que estamos acá y somos partícipes de la humanidad, somos partícipes de esta comunidad de los seres humanos, entendemos que dice las leyes que el día que nosotros transgredamos esa ley, hay un lugar de tormento en esta tierra que se llama la cárcel. Se dice y se describe que esa cárcel que se menciona, dice que las personas que están en este lugar, que son reclusos y que están en este lugar, los encierran a las 4 de la tarde. A estas personas pierden sus derechos políticos. A estas personas están separadas de la sociedad. Ya no pueden venir acá a la sociedad. Están excluidas de la sociedad. Están en otra categoría. La misma sociedad dice que están muertos civilmente. O sea, usted sabe que existe la muerte física y la muerte civil. Y todas las personas que están condenadas en una cárcel están muertos civilmente, no tienen derechos, al menos los derechos de ser humano como derechos humanos. Ahora, cuando usted entiende estas reglas de los seres humanos y quiénes están ahí, quiénes están en una cárcel, probablemente en esta tarde están en una cárcel los inocentes, muchas personas que iban pasando por el lugar y casualmente hubo una mala praxis y están ahí por inocentes, no hicieron nada. Pero en la mayoría de casos no es esa la regla. En la mayoría de casos son personas que están voluntariamente ahí, porque no pueden vivir en sociedad, no pueden vivir cumpliendo las reglas. Les sobra la libertad a ellos. Ellos no pueden valorar lo que significa la libertad. Entonces, como no se puede valorar la libertad, entonces son personas que tienen que ser excluidas para ser puestas con las personas que no valoran la libertad. Entonces, cuando nosotros entendemos estos términos, entonces entendemos lo que significa la condición de los seres humanos.
El Señor fue claro, les dijo que el día que los seres humanos comieran de ese árbol, transgredirían las normas, estarían en una cárcel. Y esa cárcel era una cárcel física, era una cárcel espiritual, era una cárcel emocional. O sea que el ser humano a partir de ese momento moriría. A partir de ese momento el ser humano caería en una condición de muerte. Ya no tendría acceso al Padre. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era? Antes había acceso a Dios directamente. Dice la Biblia que en el jardín del Edén bajaba la voz de Dios y venía Dios y hablaba directamente con Adán. O sea, no necesitábamos de un intermediario. Había una conexión directa. Usted y yo conocemos que ahora nosotros no tenemos acceso a Dios, al menos a través de nuestro intermediario, que es el que pagó en la cruz del Calvario, Jesucristo, nuestros pecados y nuestra condena. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos acceder a Dios, pero no podemos acceder al Padre directamente, porque es a través de Él que nosotros podemos acceder a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad, la realidad de la condición de los seres humanos fue una realidad, una condición de muerte. Es una condición de muerte física. Apareció la muerte física, apareció la muerte terrenal, literalmente aparecieron las enfermedades. El Adán inicial no se enfermaba, el Adán inicial no moría, el Adán inicial no sufría de todos los límites que tiene nuestro cuerpo ahora contemporáneamente. Ahora, esta condición de los seres humanos los lleva a una separación. Pero milagrosamente, cuando el Señor está aplicando esa sentencia, no como Dios, sino ahí en el capítulo número 3, como un juez, ahí dictando la sentencia sobre sus hijos, sobre la humanidad que Él mismo había creado. Ahí mismo el Señor da la esperanza. Ahí mismo el Señor da la oportunidad a los seres humanos y les dice que vendría un momento en donde los seres humanos seríamos liberados. Vendría un momento en donde los seres humanos tendríamos una nueva oportunidad. Pero ahora esta oportunidad no era para todos. Ahora esta oportunidad es para un grupo selecto. Por eso es que dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre. Por eso es que dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. O sea que usted alabe al Señor, porque usted no se ha ganado la lotería con entender las cosas de Dios, porque no es del que quiere ni del que corre. O sea, ahora esta bendición no es para todos, está para todos, pero no todos la van a aprovechar la oportunidad. O sea que a partir de ese momento inicia un nuevo plan diferente, y el plan diferente es que dice la Biblia que Él escogió a algunos para salvación. Ahora ya no son todos, sino que un grupo seleccionado. Y alguien dirá, ¿será Dios injusto con esta elección? No, porque es como que usted vaya a una cárcel y diga, voy a escoger a este y a este para que salga de la cárcel. Usted ve, hace poco vimos un indulto de un presidente que estaba condenado a muchos años de cárcel, creo que a 50 años de cárcel, y la justicia americana tiene un 99% de seguridad que cuando se condena a una persona es porque es culpable, no es porque es inocente. O sea que eso significa que esa persona era culpable. Por eso le digo, la justicia americana es un promedio de un 99% porque es una justicia tecnológica, digital, tienen videos, tienen todo, tienen huellas, eso es algo tremendo. O sea que muy pocas veces la justicia americana condena a un inocente. Pero usted ve que hace poco el presidente en turno escoge una persona y no lo escoge por bueno, sino que lo escoge por malo. Y escoge a esa persona y dice, a vos te voy a liberar. Y no me importa los 50 años que tengas, te voy a liberar. Y usted ve que de un día para otro salió. Ahora, está en total su discrecionalidad por la investidura de autoridad que tiene de un presidente del mundo.
Entonces el Señor está en su total discrecionalidad, en su total autoridad como dueño de la tierra, de escoger a quién va a salvar y a quién no va a salvar. Le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Entonces, porque alguien dice, y entonces Dios es injusto, o sea que la salvación no es para todos. Nosotros le predicamos a todos, la oportunidad está para todos, pero de la salvación, lastimosamente, usted que me escucha, no es para todos. Dice la Biblia que Él escogió a un grupo selecto para que fuera salvo. ¿Y cómo los escogió? Por méritos, porque eran buenos. No, dice la Biblia que escogió lo peor del mundo. Y no solamente escogió lo peor del mundo, sino que además a eso peor del mundo dice que los hizo hijos para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces viene el Señor y va a esa cárcel y viene a la humanidad y ve cómo los seres humanos están condenados todos, ninguno, todos sin excepción, todos los seres humanos condenados. Y dice, voy a escoger a este, voy a escoger a este, al más malo en esta área, a la más mala en esta área, en esta otra área, y escoge así, va escogiendo. Y es ahí en donde usted y yo fuimos escogidos. Y dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él fundara, no existía este universo. Y desde antes el Señor ya sabía que Adán iba a fallar. Desde antes el Señor ya sabía que usted y yo íbamos a nacer. Pero desde antes de la fundación del mundo dice que Él nos escogió a usted y a mí para salvación. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, imagínense que no existía este universo y el Señor ya había dicho, este y este y este lo voy a escoger para salvación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y ahora a estos que los escoge para salvación, que se supone que es usted y yo, que usted que me escucha y los que estamos sentados en una iglesia, se supone, ahora que nos ha escogido el Señor y que estamos perseverando acá, entonces viene el Señor y primeramente nos escoge y segundo nos otorga el perdón. Para salir de la cárcel se necesita una acta, una carta redactada en donde dice, mire, esa persona que cometió estos delitos y estos otros delitos, yo lo perdono. Entonces el Señor viene, nos escoge a usted y a mí y dice, mire, redacta la carta y dice, yo perdono al hermano Juan Pérez, y empieza, redáctela, y perdono al hermano Juan Pérez, y redáctela con documento único de identidad tal, nacido en tal fecha, nacido en tal país. Este hermano cometió todos estos pecados, cometió adulterio, cometió fornicación, cometió homicidio, cometió esto, cometió este otro pecado. Vaya detallándole todos los pecados que cometió el pecado federal también por ser ser humano. Desde el hecho de uno de ser humano ya nace con el pecado, ya viene con el virus, pero también adrede cometió este otro pecado y empiezan a redactarle todos los pecados que nosotros íbamos a cometer durante nuestra vida en la tierra, y se empieza a redactar todos esos pecados y dice, y al final, absuélvase de todos esos pecados. Ya esta persona ya está limpio de todos estos pecados. Ya esta persona ya no debe nada, ya no debe de estar en la cárcel, ya tiene que salir hoy mismo de esa cárcel. Y usted, bendito Dios, a ese perdón que el Señor nos dio, nosotros estamos ahora sentados acá escuchando la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Váyase al libro de Miqueas y vamos a leer un poco en el capítulo número 7 y en el versículo número 18. Vamos a leer un poco acerca de esta realidad del ser humano. Dice, ¿qué Dios como tú? 7 y el versículo número 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad,
no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Uno de los atributos de Dios es la misericordia. Y entonces Dios, al ver a este ser humano condenado, verlo en esa cárcel, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, y retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? O sea, uno de los atributos y las características de Dios es que Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. Y Él se deleita en la misericordia. Y al ver nuestra condición y al ver nuestra situación de maldad, de pecado, de condenación, de alejamiento, dice Él: yo les voy a perdonar los pecados a este. Imagínense qué misericordia de Dios, cuando Él no debía de salvarnos, no debía de otorgarnos su perdón, pero en su infinita misericordia Él nos otorga el perdón de todos nuestros pecados y los olvida. No es como los hombres, que perdonamos pero no olvidamos. Los seres humanos perdonamos pero no olvidamos. Siempre estamos ahí sacándonos los trapos al sol. ¿Y por qué? Porque nosotros perdonamos pero no olvidamos. Pero no confunda a Dios con esa conducta. Dios no es como los hombres. Dios perdona, dice la Biblia, y olvida, y nunca más se vuelve a recordar de nuestros pecados. Aunque hayan sido negros, no importa, Él los perdona y no los recuerda. Y entonces, hermano, ¿quién es el que me recuerda mis pecados? Es el diablo, es Satanás. Una de las características de Satanás, que es acusador. Satanás es un fiscal acusándote continuamente en tu conciencia, continuamente diciéndote lo malo que has sido, continuamente los pecados que has cometido. Pero ese no es Dios, ese no es tu conciencia, ese es Satanás acusándote de tus pecados pasados. Pero es ahí en donde tú tienes que traer a colación que tú y yo ya fuimos perdonados por el Señor de todos nuestros pecados. No importa los pecados que hayas cometido, en la sangre de Cristo están todos perdonados. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Váyase a Isaías capítulo 1 y el versículo número 18. Isaías capítulo número 1 y el versículo número 18, y con esto vamos finalizando. Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, aquí usted está leyendo esta verdad que yo le acabo de mencionar. Entonces, pero ya en la práctica, ahí está el fiscal, ahí está Satanás, que es un fiscal acusándonos de los adulterios que tú cometiste, acusándote de las fornicaciones que tú cometiste, acusándote de todo lo malo que tú has hecho, acusando de todos tus pecados, y te los saca a la luz, te los saca, te los restrega y te dice: ¿cómo vas a ser, hermano? Y te dice: mira la porquería que eras, mira la porquería que sos, mira cómo te pones esa corbata, mira cómo te pones ese saco, mira cómo te sientas, mira cómo alabas a Dios. Pero ese es Satanás acusándote, porque él es acusador, es un fiscal acusándonos. Pero aquí está el perdón que no nos acusa, y el perdón que no nos acusa es el perdón de Dios, que vino a liberarnos de toda culpa. Y dice aquí la Biblia, no lo digo yo: si tus pecados fueren negros, no importa lo que hayan sido, el Señor ya los perdonó en la cruz del Calvario. Y cuando venga Satanás a tu mente, y cuando venga Satanás a reclamarte y a sacarte los trapos al sol, tú dile: ya fueron perdonados todos mis pecados en la cruz del Calvario. Cristo los perdonó. Yo soy una nueva persona. Sí los cometí, pero ya todos están perdonados en la cruz del Calvario.
Porque si usted no combate esta verdad, entonces se va a creer. Y entonces mucha gente no viene a una iglesia porque se siente indigna. Mucha gente no viene a una iglesia porque se siente pecadora. Somos pecadores pero arrepentidos. Somos pecadores continuamente pero arrepentidos. Entonces mucha gente no entra a una iglesia porque no, yo me siento inmundo. Si todos somos inmundos. Pero es ahí en donde nosotros somos pecadores arrepentidos. Pecamos siempre de oídas, de vistas, pero estamos arrepintiéndonos continuamente delante de la gracia del Señor. Ahora, leíamos aquí en el capítulo número 65 y en el versículo número 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. O sea, bienaventurados usted y yo, que el Señor nos ha escogido. Desde la fundación del mundo nos escogió para que usted y yo estuviéramos sentados acá. Esta no es casualidad. Esta no es ninguna casualidad que usted esté sentado acá, que usted le interese en las cosas de Dios, que usted quiera servir, que usted sea miembro de una iglesia. No es casualidad. Esta es, dice la Biblia acá, bienaventurados todos aquellos que tú los has escogido y los has atraído al redil. O sea que este no es un milagro casual. No es así porque a alguien le llegó a hablar, sino que este es el milagro más grande de la vida, el que usted y yo nos haya sido revelada la salvación de Cristo para nuestras almas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con esta revelación que el Señor nos haya escogido y que nos escogió desde la fundación del mundo, con esto usted y yo tenemos acceso al Padre. Ahora usted y yo ya no estamos en condenación. Ya usted y yo ya no estamos en la muerte eterna. Usted y yo, el día que nos toque partir de esta tierra, ese día usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el Señor nos garantiza una vida, pero ya no una vida acá eterna sobre la tierra, sino una vida eterna con Él en la patria celestial, en el tercer cielo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces este perdón primero nos escoge, después levanta el acta, redacta todos nuestros pecados, nos libera de nuestra culpa, nos da nuestro perdón. Pero este perdón no solamente eso, sino que este perdón nos acerca a Dios. Ahora nosotros con este perdón que el Señor nos ha otorgado, tenemos acceso al Señor. Antes no teníamos acceso al Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estábamos separados de Él. Dice la Biblia que estábamos separados de Él. O sea que esto lo que significa es que, vaya, por ejemplo, un ser humano se arrodilla y empieza a orarle al Señor, Dios no lo escucha. ¿Por qué? Hay que entender, hay dos categorías: criaturas de Dios. Todo mundo es criatura de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios. Y la criatura de Dios goza de las bondades y de la misericordia de Dios. ¿Cuáles son las bondades y la misericordia de Dios? Este sol que nació este día, nació para buenos y para malos. El agua es abundante para buenos y para malos. La vegetación y los árboles es para buenos y para malos. Pero esa es la misericordia de Dios. Entonces, si una criatura se arrodilla y ora delante del Señor y se trata de comunicar delante del Señor, el Señor no lo puede escuchar porque hay una separación. Dios quisiera escucharlo, pero no se puede. Es como que usted quiera hablar con un muerto, pues no se puede. ¿Cómo va a hablar con un muerto? Hay una separación entre dos mundos. Dios quisiera escucharnos, pero hay una separación producto de esa condena, producto de esa cárcel, producto de la condición de los seres humanos, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, el Señor le dijo: el día que tú peques, queda separado, queda muerto, ya no hay comunicación entre tú y yo. Entonces los seres humanos están incomunicados. Usted ve nuestros ancestros, nuestros aborígenes, los indios. Usted ve cómo trataban a través de señales de humo para comunicarse con el dios Sol, tratándose de comunicar con un ser superior, pero no hay esa comunicación. Quisiera decirle: mire,
Mire, usted, el Señor lo escucha. Usted que no es creyente, pero quisiera decirle eso, pero no puedo decirle eso porque le estaría mintiendo. Y entonces, ¿qué sucede con ese milagro que sucedió? Son la misericordia de Dios. Así como ese sol sale para asaltantes y para buenos y para malos, también ese milagro es para todos. Por eso es que usted ve que hay mucha gente que son inconversos y son sanos de cáncer, son sanos de SIDA, son sanos de insuficiencia renal y nunca se han congregado en una iglesia. Pero esa es la misericordia de Dios. Pero usted no puede reglamentar que esa es una comunicación expresa con los seres humanos. La comunicación entre los seres humanos y Dios está cortada. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero a partir de este perdón, a partir de esta acta, de este perdón que el Señor nos otorgó, este perdón ahora, la gran bondad que tiene este perdón es que este perdón nos acerca a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces ahora, aquellos son criaturas, pero aquellos que se han arrepentido, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, seguimos pecando. No le estoy diciendo que no pecamos, seguimos pecando, pero somos arrepentidos. Entonces, los que somos pecadores arrepentidos, que Él nos escogió, que Él nos perdonó, ahora esta acta de perdón de nuestros pecados nos sirve para acercarnos al Padre, para acercarnos a Dios. Ahora sí hay comunicación entre los perdonados y los escogidos con Dios. Ahora usted y yo ya no somos criatura. Ahora usted y yo ya no somos criatura. Ahora usted y yo tenemos acceso al Padre tal como lo tenía Adán, tal como lo tenía nuestro Adán inicial. Hay una comunicación expresa entre usted y Dios. Por eso es que usted ve que muchas veces hay muchas situaciones que usted ni tan siquiera las ha pedido, ni tan siquiera ha orado, y el Señor se las concede. ¿Por qué? Porque Él está al cuidado de sus hijos. Él está al cuidado de sus creyentes. Él está al cuidado ¿de quién? De aquellos que Él ha escogido. Entonces usted y yo ahora, con este perdón que ahora nosotros tenemos, usted siéntase dichoso. Entonces ahora que usted ore, ahora que usted busque, ahora que usted se comunique con Dios, usted que está pasando un problema de salud, usted que está pasando un problema económico, usted que está pasando un problema con sus hijos, usted que está pasando un problema familiar, probablemente de divorcio, probablemente de enfermedad, probablemente emocional, pero usted ha sido escogida por Dios. Hemos sido escogidos por Dios desde la fundación del mundo. Ahora no solo hemos sido escogidos, sino que hemos sido perdonados. Y ahora usted que trate de comunicarse con Dios como usted lo haga, puede ser que usted lo haga en su casa, lo haga acá en la iglesia, lo haga de diferentes formas como usted se comunica con Dios. La forma en que usted lo haga, hágalo con fe, hágalo creyendo que ahora ya no hay un impedimento, ahora hay un canal directo y que el Señor escucha todo lo que usted le pide y se comunica con Él. Y si usted está pasando un problema de salud y usted está pasando un problema familiar, y usted dígale: Señor, aquí estoy. Señor, tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Tú me escogiste y aquí estoy, Señor. Perdonaste todos mis pecados y aquí estoy suplicándote por este esposo inconverso. Estoy suplicándote por esta esposa inconversa. Estoy suplicándote por este hijo inconverso. Estoy suplicándote, Señor, por esta deuda. Estoy suplicándote por este problema emocional, Señor. Necesito que me ayudes. Yo soy tu hijo. Ayúdame, Señor. Usted no tenga duda de que el Señor está escuchando lo que usted está comunicándose con Él, porque ahora hay acceso directo, porque el perdón de Dios nos acerca al Padre. Y entonces es ahí donde viene Satanás y te dice: ¿Cómo el Señor te va a escuchar? ¿No ves lo pecadora que has sido? ¿No ves cómo el Señor te va a escuchar si has abortado? Ahí cuando estás orando, me imagino que Satanás te llega con esos pensamientos. ¿Cómo el Señor te va a escuchar?
Mira, y te empieza a sacar todas las imágenes de tus fornicaciones. Y te empiezas a sacar todas las imágenes de tus adulterios y de tus homicidios y de tus cosas. Pero es ahí en donde tú tienes que vencer en el nombre del Señor. Si es cierto, es verdad. Y te empieza a sacar, mira, cómo Dios te va a escuchar si no era, mira lo que eras una prostituta, eras esto otro. Pero es ahí en donde tú tienes que vencer en el nombre del Señor. Señor, si es cierto lo que dice Satanás, yo era eso, pero tú perdonaste todos mis pecados. Yo estoy perdonado. Y aquí estoy pidiéndote misericordia por esta situación, por esta otra situación. Yo sé que tú me escuchas, porque ahora todos mis pecados han sido lavados y limpiados, Señor. Y cuando menos sintamos, el Señor, va a venir la comunicación y va a venir aquello que usted está pidiendo delante del Señor. ¿Por qué? Porque ahora usted ya no es criatura, es hija del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Leíamos acá el versículo número 4 y con esto terminamos. Y dice el versículo número 4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Aquellos que hemos sido escogidos, hemos sido perdonados, tenemos comunicación con el Señor nos hace habitar en su presencia. El salmista, el Señor lo hace habitar en su presencia. Mira, hermano, una de las cosas que debe ser el deseo más grande de una persona y de un creyente es habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Dijo el salmista: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día que estar 1000 fuera de ellos. ¿Quiénes pueden dar testimonio de eso? Quizás usted ahorita, en este momento, ha venido de mala gana. En este momento ha venido porque lo trajeron. En este momento usted ha venido porque pues sí, no tenía nada que hacer. Pero aquellos que hemos tenido una experiencia, hace poco un hermano estaba en un hospital y deseaba en medio de ese hospital estar acá, pero no se podía. Lo estaban esperando. Muchos de que están en una cárcel dieran todo por estar en una iglesia, dieran todo por estar en un culto, pero no pueden y no van a poder probablemente por muchas décadas. En una ocasión yo recuerdo que tuve ese gran deseo de estar acá, pero son en esos momentos difíciles en donde usted llega a esa conclusión. Eso yo se lo puedo comunicar de boca, pero cada uno tendremos esa experiencia. Quizás en ese momento en donde usted está a punto de suicidarse, usted va a querer estar en la casa de Dios, y es ahí en donde usted va a valorar. En ese momento cuando lo deje la esposa, en ese momento cuando lo dejen los hijos, en ese momento cuando esté atribulado, en ese momento cuando esté en una cárcel, va a desear estar en la casa de Dios y se va a recordar de todas las veces que vino a regañadientes a la iglesia. Y usted mismo va a decir: qué desgraciado fui, hubiera ido de buena forma, pero ya es tarde. Pero usted y yo alegrémonos. Por eso es que dice acá el salmista que aquellos que han sido perdonados, de nuestros pecados, el Señor, dice el salmista, los hace habitar en su presencia. ¿Y qué es habitar en su presencia? Mire, habitar en la presencia del Señor, dice la Biblia, hay plenitud de gozo. Cuando habitamos en la presencia de Dios, hay felicidad. Cuando habitamos en la presencia de Dios, hay amor.
Cuando habitamos en la presencia de Dios hay gozo. ¿Y qué es el gozo? Alguien me dirá. Por ejemplo, los seres humanos están acostumbrados a la felicidad momentánea. La felicidad momentánea, ¿cuál es? La felicidad momentánea es, por ejemplo, cuando usted se come un sorbete. ¿Cuántos se han comido un sorbete? ¿Qué causa cuando usted se come un sorbete? ¿Vean? Una gran alegría. Usted empieza a hablar de más, y usted como que usted una gran alegría, ¿verdad? Y más si el sorbete es algo dulcito. Usted empieza a sentir algo rico. Entonces, pero ¿qué sucede? Cuando se acaba el sorbete viene el bajonazo y usted quiere otro sorbete. Cuando usted se come un buen postre, un tres leches, ¿qué siente usted con un buen café? Eso amargo con lo dulce, se siente riquísimo, ¿sí o no? ¿O solo soy yo el que siento eso? Todos. Entonces, eso es lo que ofrece el mundo. Eso es lo que ofrece esta tierra. Una felicidad pasajera. O sea, es algo momentáneo, es un ratito. Pero dice la Biblia que aquellos que estamos y habitamos en la casa de Dios, y tenemos y habitamos en la casa de Dios, dice que dentro de esa casa hay un gozo. Y el gozo de Dios es diferente a la felicidad humana de ratito. Es una, para que lo entendamos, es una felicidad continua. Es como que usted se esté comiendo un sorbete mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Por eso es que si usted siente un gran calor aquí en la presencia de Dios, no debería de sentirlo, porque usted debería de estar contento que no está en una cárcel. Debería de estar contento que no está en un hospital. Debería de estar contento que usted vino a alabar el nombre del Señor. Porque cuando uno entiende esta realidad, no le importa el calor, no le importan las condiciones, no le importa que sea debajo de un árbol. Lo que uno quiere es escuchar la voz de Dios. Y si la voz de Dios nos dice que si nosotros habitamos en su casa, ahí hay gozo. Por eso es que es una gran bendición el que tiene el gozo del Señor. No importa que no tenga trabajo, anda una gran carota ese hermano. No importa que lo haya dejado la mujer, ese hermano no dice a colgarse. Imagínense matarse por amor. Yo le diría, mire, está bien, por ejemplo, si eso resolviera el problema, pero el problema es que eso lo empeora. ¿Por qué? Porque si usted se suicida, dice la Biblia que va para condenación eterna. Entonces imagínense el que se mata por amor y se encuentra con el diablo. Entonces, para que usted entienda, o sea, el que está habitando en la casa de Dios, el que está en Dios, entonces en él sí necesita un trabajo, porque necesitamos trabajo para nuestros compromisos familiares. Pero hay un gozo en su interior, que ese gozo no lo produce la cuenta bancaria. Ese gozo no lo produce los bienes materiales. Ese gozo no lo produce el trabajo. Ese gozo no lo produce el carro que maneja. Ese gozo lo produce la presencia de Dios en el interior del corazón del ser humano. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por eso es que no importa que a la persona le digan, mire, usted está viejito, no importa. Porque no importa, media vez está en la presencia del Señor, el pellejo puede estar arrugado, pero si está la presencia del Señor, no importa, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay alegría, ahí hay bondad, ahí hay amor, ahí hay misericordia, porque ahí está la presencia del Señor. Entonces terminamos, dice el versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ahí hay amor. En la presencia de Dios hay misericordia. En la presencia de Dios no solamente hay misericordia, sino que también en la presencia de Dios hay paz. Este mundo supuestamente está en paz, pero este mundo está en una guerra continua, y la mayor guerra es contra nosotros mismos, contra nuestro propio yo. Esa es la mayor guerra que se tiene que librar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer esta mañana? Entender
que este perdón de Dios nos acerca a Dios. El perdón de Dios no solamente nos acerca a Dios, sino que ahora la comunicación entre usted y Dios ahora es expresa. Ahora Dios sí lo escucha. Ahora Dios sí le va a resolver el problema, le va a resolver la dificultad, toda vez y cuando sea la voluntad de Él el restaurarle. Entonces vea todo lo que trae el perdón de Dios. Y nosotros lo buscamos, el perdón de Dios. No, yo busqué a Dios. No, fue Él el que me buscó. Por eso es que dice aquí que Él fue el que nos escogió. Por eso es que la gloria nosotros se la damos a Dios y no a los hombres. Yo no hice nada. Si, o usted quería de Dios. Cuando le llegaron a tocar la puerta, usted quería de Dios. ¿Quería venir a la iglesia? No. La mayoría de los que han venido a la iglesia, al redil del Señor, venimos empujados. Venimos porque nos trajeron. Venimos por algo. O sea, pocas veces han sido aquellas personas que han venido literalmente, al menos aquellos hermanos que literalmente, por ejemplo, algunos hermanos que de la cárcel han salido a predicar, pero la mayoría nos han traído a empujones. O sea que es Él el que nos ha traído, es Él el que nos ha escogido, es Él el que nos ha perdonado. No solamente nos ha perdonado, sino que ahora nos hace habitar en su presencia. Y no solamente nos hace habitar en su presencia, sino que ahora Él nos escucha. ¿Cuántos se alegran por eso? Así que no se preocupe. Si han pasado los años, si han pasado las décadas, si han pasado los meses, tarde o temprano, ahora usted tiene comunicación con el Señor. El Señor le responderá en su momento que el Señor desee y sea su voluntad. ¿Qué debo de hacer? Ahora, si hay pecado en nuestra vida, sí es importante reconciliarse con el Señor. No le voy a decir, mire hermano, dígame todos los, como dice la religión, vaya, confiésese todos los pecados que ha hecho. Y empieza a enumerarlos. Mire, fíjese que aquí hice esto, aquí hice esto. No, el Señor no le pide eso. El Señor le pide, no ante los hombres, pues usted se lo va a decir a Él, a Dios, no a los hombres. A mí no me tiene que decir, mire hermano, fíjese que yo aborté, mire hermano, fíjese que yo hice esto, otro. No, a mí no me tiene que decir nada de eso. Es usted que se lo va a decir a Dios. Señor, hice esto otro, y estoy separado de ti. Necesito volver a tener comunicación contigo. Y el Señor en su infinita misericordia te va a otorgar el perdón de Él, porque es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades. La regamos, la seguimos regando y nos sigue dando oportunidades porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Aquellas jovencitas que han perdido su virginidad, Dios es misericordioso. Levántense, sigan perseverando. Vuelvan a hacer votos con el Señor y no le fallen al Señor. Lo importante es que ustedes se levanten y no le vuelvan a fallar al Señor. Como le dijo el Señor a aquella mujer, no peques más. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Póngase en pie ahí donde está. Vamos a orar al Señor.